Aló, bueno, muy buenas noches a todos, a todas, todes que se acercan hoy al Centro Cultural de España. Pues para mí es un gusto darles la bienvenida a nombre del centro para la presentación de hoy del libro Transplurinacional o del segundo número de Transplurinacional, Perspectivas del Arte en un territorio en mutación, ¿no? Un acercamiento a las matrices culturales y políticas que determinan los modos de hacer y pensar el arte en Bolivia. Para mí es un gusto darle la palabra a Santiago García Navarro de Kiosco, Galería en Santa Cruz, y quien es el editor y será el responsable de iniciar esta presentación. Sean todos bienvenidos. Gracias, Miguel. Buenas noches a todos, gracias por estar acá. Una alegría ver tantos amigos, amigas, amigues. Primera aclaración, no soy de Kiosco. Estoy trabajando muy de cerca con Douglas Rodrigo Rada, que ha sido un apoyo fundamental, también Raquel Schwartz, para hacer este proyecto que va por el segundo libro. Ya estamos terminando el tercer libro, que entra en diseño el mes que viene. Y va a haber un cuarto libro, y va a haber un libro un poco fuera de serie, que es la esperada eh, tesis doctoral de Valeria Paz sobre la obra de Roberto Valcárcel. Así que en total 5 libros. Eh, bueno, estoy contento, muy contento de este momento, muy emocionado. Aprovecho ya, Galo, para decir que este encuentro de hoy va a tener una continuación el 24, la semana que viene, jueves 24, a las, ¿eh? miércoles 24, perdón, a las 7 de la tarde en persona. Vamos a hacer una lectura del libro, eh, así que también los libros están a la venta aquí afuera, ahora cuando terminemos este conversatorio. Estoy acompañado por dos de las autoras, Denise Aguilar, que había comenzado una investigación en torno a el pasaje de los debates en torno a la nación y los debates en torno a lo plurinacional, que dan contexto a una serie de obras que ella interpreta a la luz de ese marco y sobre el cual nos va a hablar dentro de un ratito. Y Jessica Freudenthal, poeta, eh, cuyo libro de poemas demo de 2011, 9, redactado en 2009, publicado en 2011, parcialmente republicado en este volumen. Eh, para mí fue un texto fundamental, creo que organizó secretamente este libro. Fue, fue como una de las... Es un libro con más de una columna vertebral, eh, pero escrito en un momento también de transición, entonces de lo nacional a lo plurinacional, con todas las eh, contradicciones y con todos los problemas que traen esos dos marcos eh, esos dos marcos macro. Eh, es un libro demo que a mí como editor me estimuló a eh, pensar de qué otras cosas podía estar acompañado. Y además es un texto, un libro de poesía, eh, escrito en la tradición de la poesía concreta. Y remarco esto porque la visualidad en este libro es fundamental. Cómo la palabra ancla en la página, cómo la cuestiona y cómo la página y cómo el espacio también son parte de una poética. Dentro de un ratito, Jessica nos va a leer una parte de ese libro. Entonces quiero presentar someramente los contenidos y los autores y después subrayar algunos momentos que a mí me parecen importantes, entre otros, porque creo que una de las cosas que me he dado cuenta, una vez que tuve el objeto en la mano, es que el libro tiene muchas líneas de lectura posibles, ninguna está cerrada. Mi intención es que se pueda hacer una lectura lo más compleja posible de todas esas tramas que organizan el libro,
porque son los que le van a dar la verdadera densidad al libro. Espero también que sirva como estímulo para, no solamente para la lectura y la construcción, para mí siempre continua y siempre en revisión de una historización de las prácticas artísticas, sino también para que sea insumo para los artistas y las artistas. Estoy convencido de que la lectura que hacen no solamente historiadores del arte, críticos, críticas, sino también los propios artistas, permite visualizar posibilidades para las propias prácticas artísticas. Al respecto podría dar algunos ejemplos. En su ensayo, en el ensayo de Carol Gainsbourg, ella, por ejemplo, toma, por un momento hace un análisis del traje de la parapita de Jaime Sáenz como una performance, la lee desde el punto de vista de la performance. Y en ese gesto de incorporar un texto originalmente literario al universo de pensamiento de las artes visuales, establece posibles, digamos, me corrijo, el traje de la parapita no es producción literaria, es producción de un escritor que en principio ni siquiera la entiende como una producción, sino que es parte de un personaje que construye. Sin embargo, la lectura que hace Carol al incorporarlo a este universo de las artes visuales permite hacer una relectura de la historia de la cultura boliviana. Y en ese sentido, para mí abre también como nuevas genealogías y también señala nuevas posibilidades de acción. Doy un ejemplo que no pertenece a este libro, sino al tercero, al libro Porvenir, Santiago Contreras, acá presente, lee Interior Mina, el testimonio de René Pope, sobre sus 8 meses de experiencia como minero en el año 71, lo lee como una performance duracional. Este tipo de análisis, para mí, permiten también entender las propias prácticas artísticas en un sentido ampliado. Con respecto al contenido de este libro, son 5 textos, 5 autores. Comienza con el texto de Denise, sigue con un demo, con la selección que hicimos de demo, con una introducción que le pedí a Jessica que hiciera para este volumen, en el que da contexto al momento en que ella escribe el libro y cómo ella misma lo lee desde hoy. Posibles sentidos de su republicación para ella, pero también a la luz de este propio proyecto. En tercer lugar, hay un texto de Max Hinderer, que como ustedes saben fue director por 1 año y medio del Museo Nacional de Arte. Es uno de los textos que trae una perspectiva más radical, diría, en el sentido de que cuestiona la propia estructura sobre la cual las prácticas artísticas en Bolivia funcionan. Hace una crítica del hecho de que las prácticas artísticas en Bolivia, históricamente y todavía hoy, correspondan a un grupo minoritario, nosotros, ustedes, que pertenece a una clase y pertenece a una etnia. Entonces, esa provocación para mí es fundamental, en el sentido de que es la base de una revisión de las condiciones en las que se produce arte en Bolivia y que inmediatamente remite a una segunda cuestión, que es cómo podríamos pensar las prácticas indias
a la luz de una categoría de arte que no quedara reducida a la categoría que usualmente manejamos, que es la de arte contemporáneo. Adelanto que dentro de un tiempo, en el cuarto libro, esta cuestión va a ser problematizada en la mayoría de los textos. En ese sentido, va a haber un texto que va a poner énfasis, bueno, va a ser una lectura específicamente de los efectos que tuvo el encuentro internacional, el taller internacional, el quinto pasajero, donde estas cuestiones, al parecer, ¿no?, en la historización que vamos haciendo, al parecer, dispararon por primera vez de una manera muy contundente cuestiones de clase, de identidad y el problema de la racialización. Luego hay un texto, bueno, por supuesto que también el texto de Max hace un análisis de la propia gestión en el museo y de cuáles fueron sus objetivos y de las cómo las políticas del museo, que revisaron no solamente la colección, sino también que incorporaron agentes del arte que no estaban incluidos habitualmente en el público del museo, cómo esta incorporación y estas nuevas políticas empiezan a mover de manera concreta los casilleros en los que las diferentes categorías de arte estaban distribuidas. El cuarto texto es un texto de Carol Gainsbourg, que viene de la filosofía, es el primer texto que escribe sobre arte, y el trabajo de ella es un recorrido por una serie de fotografías, en parte tomadas de periódicos, tomadas de la prensa, y en parte tomadas que son registros de obras performáticas inscriptas en el contexto del arte contemporáneo. Mediante esa hilvanación, ella hace a su vez una lectura de la historia política boliviana reciente. Y el quinto texto es un ensayo mío que es el texto más afectado por el hecho de que este libro iba a salir hace un año. Lo que pasa es que hace un año, un poco más de un año, estábamos en medio de la crisis política que implicó el fin del gobierno de Evo Morales. Lo voy a decir así de la manera más neutra posible porque no quiero poner el foco en la cuestión política, sino tratar de... lo que quiero relatar es cómo esa crisis política nos afectó. El gobierno de Áñez y la pandemia retrasaron la publicación del libro por más de un año, y en el caso de mi texto eso implicó una revisión importante, porque en la primera versión el texto tenía el subtítulo de Diario de Edición, y mi intención era, y de hecho fue lo que escribí, ir haciendo un diario el diario de cómo la producción de este libro iba siendo afectada por una serie de sucesos del momento. Efectivamente, el problema mayor fue que el texto tuvo que ser reescrito en la primera parte. La parte central, que es a la que responde el título, es un ejercicio de imaginación política que parte de dos objetos. Uno, el mecanismo de las invenciones, casi podría mostrarlo, porque lo tengo por acá. Es ese cubo Rubik, obra de Anwar Elías, que tiene los colores de la huipala. El segundo objeto es la huipala propiamente dicha, pensada desde la perspectiva de un texto que me conmovió de Huáscar Chuquicamata,
que es, hasta donde yo sé, el libro más importante que trata de reconstruir los sentidos de la huipala, un emblema que tiene también una dimensión de reconstrucción fundamental, porque la historia antigua de la huipala se conoce poco, su origen incluso está disputado, pero lo que a mí me interesaba era tratar de dar vueltas en torno de un concepto que es un ancha, que es una de las 4 formas del lenguaje aymara, una de las 4 formas del conocimiento. Y la unancha está ligada a figuras e imágenes, o mejor dicho, operaciones de figuras e imágenes que en las comunidades aymaras se utilizan como referencia visual para determinar formas de la fiesta, formas del encuentro político, formas de la religiosidad. Y sobre todo el hecho de que Choquehuanca piensa la huipala como un cuerpo, el propio emblema como cuerpo, compuesto no solamente ¿cómo se diría?, de la tela con los colores, sino también del mástil y del resto de los elementos que componen la huipala. Y de ahí, entonces, hago una relación con obras de artistas contemporáneos que, en concreto, los parangolés de Elio Itisica y el trabajo de 2 colectivos argentinos que han sido fundamentales en la militancia de los últimos 20 años. Uno es el Grupo de Arte Callejero y el otro es ¿cómo se llama? Cromoactivismo. Entonces lo que voy explorando en cada uno de esos objetos y en las acciones en las cuales están inscriptos es cómo funciona la sensorialidad en distintos niveles en la conformación de comunidades temporarias. Me interesaba también poner en contraste momentos políticos muy diferentes, algunos enunciados de una manera muy clara, como en el caso de las manifestaciones en Argentina, y otros no tan evidentes, o mejor dicho, que no formaron parte de manifestaciones políticas, pero sí formaron parte, en el caso de los parangolés, del modo de inserción de un artista contemporáneo en un contexto que en principio le era ajeno. De hecho, es la manera en que Elio Itisica se incorpora a la comunidad de Manguera en Río de Janeiro. Entonces, para mí, el objetivo de mi ensayo era también pensar qué otros textos podían, qué otras prácticas podían a futuro considerarse de esa perspectiva. Y la parte del puro ejercicio de imaginación política tiene que ver con el cubo Rubik de Anwar, porque si bien él no lo pensó en términos para ser introducido en situaciones de manifestación o similares, sí contiene potencialmente una capacidad de ser esa clase de objetos que pueden hilvanar cuerpos en medio de una manifestación o en medio de cualquier tipo de encuentro comunitario con una dimensión política. Bueno, esto como para comenzar dar un pantallazo del contenido del libro. Denise, ¿querés contar un poco de cómo fue tu definición? Bueno, gracias Santiago y a todos por estar aquí presentes. Bueno, yo he escrito este texto a raíz de muchas y de mucho tiempo de estar pensando el tema de la nación. Era un tema que me ha interesado siempre y me interesaba también esto de la identidad nacional porque como me tocaba a mí en lo personal.
Entonces, durante mucho tiempo, cuando vivía acá en La Paz, durante los inicios del siglo XXI, con todas las revueltas, todo el conflicto político, y después cuando me fui a vivir a Santa Cruz, he tenido como la oportunidad de vivir en estos dos territorios distintos, pero parte de un mismo país. Y en estos dos tiempos en los que he vivido en estas ciudades, como estar muy de cerca y ver muy de cerca la producción de varias obras de arte contemporáneo, porque bueno, como saben, yo trabajo sobre todo en gestión y producción de obras de arte, perdón, de gestión cultural, ¿no? Entonces, esto me ha permitido, como les digo, ver obras así como cuando se hicieron, como Bolivia for Export, por ejemplo, en el taller El Quinto Pasajero, del que yo he sido coordinadora, y ver muchas obras así como en el momento en que se estaban produciendo. Entonces, el ver estas obras y por la formación que tengo en sociología, yo siempre me preguntaba cosas como problemáticas sobre la nación, sobre cómo se insertaban estas obras en estos debates y el ensayo básicamente, ahora que lo he vuelto a leer después de más de un año, ayer lo he vuelto a leer después de más de un año, creo que contribuye o pretende contribuir a contextualizar un poco las obras de las que hablo en debates más en debates más grandes que surgen de la sociología, de las ciencias sociales, de las ciencias políticas, sobre la nación y su paso a la plurinacionalidad, ¿no? Es todo este tránsito que hemos vivido con la Asamblea Constituyente y bueno, con toda esa transición política, el proceso de cambio y la llamada revolución democrática cultural. Entonces, lo que yo hago en el ensayo y creo que es el aporte, digamos, que puedo hacer es que he logrado de alguna forma contextualizar las obras, hacer que dialogren con algunas ideas y con algunas investigaciones más del campo académico, social, sociológico, y bueno, entonces, no sé, hay obras, por ejemplo, por mencionar algunas, como Armas Gemelas, que es de Alfredo Román y Oscar Barberi, que cuando se produjo, yo viví en Santa Cruz y claro, se ha producido a la luz de las tensiones regionalistas más potentes, ¿no? El 2008, la humillación de los indígenas en Sucre. Entonces, para mí era importante como reponer esos contextos a las obras y bueno, a lo largo de todo el ensayo lo que hago es hablar un poco de eso, ¿no? O sea, como contextualizar las obras en estos grandes debates, en estos debates sobre la nación y la plurinacionalidad. Para mí ha sido muy, muy importante porque, bueno, reviso varias obras de varios artistas, pero ha sido muy importante para mí encontrarme con la obra de Alejandra Delgado, que está aquí, que creo que le he visto llegar. Entonces, ha sido muy importante para mí encontrarme con su obra porque era una obra que estaba pensando en esto que yo pensaba un montón, que era cómo se construye una nación a partir de un relato, de la construcción de una historia, ¿no? Y cómo esta historia es una ficción. Entonces, las obras de Alejandra, por ejemplo, me han permitido pensar en Tiahuanacu, pensar en cómo se transmite la historia y cómo se construye una única historia y cómo en la plurinacionalidad, aunque se llama plurinacionalidad, en el fondo continúa un relato único de la nación, ¿no? Entonces, eh, creo que así a modo general puedo decir eso, pero bueno, hay muchos temas que se tocan, regionalismo, el Estado plurinacional, como los símbolos que va tomando y cómo las obras de arte van como proponiendo también cuestiones, debates y se insertan y dialogan muy bien con estos otros textos más académicos y de investigación más social, ¿no? Entonces creo que eso puede dar cuenta. Los invito a leer el texto, me encantaría saber qué piensan. Hay muchos artistas a los que menciono, Galo, no sé, igual Anuar, también habló algo de Narda, el tema del mar, o sea, un tema súper importante en esta construcción nacional y también en la plurinacionalidad. Entonces, bueno, les invito a leer el texto, ¿no? Creo que es... Jessica, es tu turno. No sé si querés introducir con algunas palabras o si querés leer directamente. Gracias.
Hola a todos, buenas noches. Primero agradecer a Santiago, a Denise y a todos quienes han hecho posible este libro. Siento muy agradecida y muy emocionada. Y bueno, he leído todo el libro y me ha parecido sobrecogedora la idea de que un libro que no fue pensado como libro esté ahí, ¿no? Junto a todas las obras de arte, y le decía a Santiago que me parece que han logrado hilvanar y tejer y encontrarnos y reunirnos. Para mí, por ejemplo, dentro de lo que logro recordar ahora, me he traído mis notas, me parecía súper interesante poder hacer un zoom out, ¿no? Y por ejemplo, el 2004 que ocurría la obra de Galo, yo no estaba aquí, entonces no podía ver ese performance fabuloso. Sin embargo, de alguna manera, muchos de nosotros estábamos pensando en nuestra individualidad, las cosas, de alguna manera la nación, lo transplurinacional. También me parece importante algo que me parecía entonces que sucedía y que lo debatimos en algunos talleres o laboratorios que hicimos y donde nos encontramos Galo Asiente, cineastas, artistas, y en ese momento también debatíamos esta cuestión de cómo se llamaba una cosa cine y a otra cosa poesía y a otra cosa arte contemporáneo, etcétera, y dónde estaban los límites, ¿no? Estaban historiadores, músicos. Y a mí me pasaba mucho eso, ¿no? Porque la poesía y la literatura estaban muy apartadas. Entonces, de pronto un videopoema no era videoarte. Y ahora las nuevas generaciones que trabajan tanto en internet y en video y hacen videopoesía, de pronto no hacen videoarte. Entonces sigo cuestionándome mucho esos límites. Un poco dentro de todo el contexto político que han mencionado y dentro de todo ese cuestionamiento surge dentro, ¿no? Y bueno, entonces les voy a leer un poco de ese no libro. Ya. De la patria, el alto nombre, en glorioso esplendor conservemos, y en sus aras de nuevo juremos, morir antes que esclavos vivir. ¿Dónde comienza este país? ¿Dónde termina? ¿Cómo? Atarse la mano derecha para escribir con la izquierda, atarse la mano izquierda para escribir con la derecha, marchar, marchar, marcharse, a ninguna parte, marchar, 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 reducir un país a un territorio, a una ciudad, a un barrio, reducir un país a lo que alcanzan a ver tus ojos, a lo que alcanza a comprender tu lengua. ¿Cómo se escribiría este libro en el Oriente? ¿Cómo se escribiría este libro en el Occidente? ¿Cómo se escribiría este libro desde el canon? ¿Cómo se escribiría este libro desde la sabiduría? ¿Cómo se escribiría este libro desde el lugar en el mundo que creo ocupar? Desde la relatividad del tiempo y el espacio, mis 43 años de ignorancia, reducir un país a 200 años, reducir el país al hueco inconmensurable, al vacío que ha dejado el mar, la falta, la carencia, la culpa, soma, sema. Una sola vocal puede cambiar el universo. Las constelaciones semánticas de este texto se desintegran. El universo se expande. ¿Es esa una oración afirmativa? ¿Es un verso poético? ¿Es una verdad? ¿Tan solo palabras? Bolivia es una palabra inventada, igual que todas las palabras. Este texto es una reescritura de algunos libros que leí.
Este texto es una reescritura de algunos libros que no leí. Este texto es local, este texto es universal, este texto es coyuntural, este texto es literal, este texto es atemporal. Las palabras no se detienen. La marcha, el ruido, la manifestación, obra poética incompleta, poema en construcción. Nosotros creemos en reírnos de nosotros mismos, en saludarnos y hablar del clima, grado cero, en la literatura de acompañamiento y en el lenguaje políticamente correcto para decir afroboliviano en lugar de negro, indígena en vez de indio, persona de capacidades especiales en vez de ciego, paralítico o retrasado mental, homosexual en lugar de marica o puto, lesbiana en vez de camionera o tortillera, persona con sobrepeso en lugar de gorda. Creemos en reírnos de nosotros mismos. Cuando no hay nada que decir, el lenguaje se revela. Morir antes, morir antes, morir antes que esclavos vivir, vivir esclavos que antes morir, antes vivir que esclavos morir. Hay una frase que justamente no leíste, que es Bolivia no existe. ¿Quieres leerla? Que es una frase que, como ustedes saben, viene de un episodio histórico que involucra a la reina Victoria de Inglaterra, que borra del mapa con un solo gesto a todo este territorio, pero también desde la relectura que hace Demo, es una manera de poner en cuestión la propia construcción de un país llamado Bolivia, que, por ejemplo, si no existiera como país, aliviaría una cantidad de tensiones. Bolivia no existe, deriva de Bolívar. El árbol genealógico de la palabra Bolivia se reduce al sueño de una nación, un sueño mojado más cercano a una pesadilla. Un golpe, el contrincante de sí mismo, Bolivia, se levanta de nuevo. En este desfile descolorido, la marcha interminable, la mancha interminable de un mapa tachado con una cruz, cruz del sur, llamado chacana en otra lengua, inescribible, ágrafa, innombrable desde este lado del mundo. Occidente. Occidente. Este texto es político. Polis, policías. Bolivianos, el lado propicio. Bolivianos, el lado propicio. Bolivianos del lado propicio. 200 años, libres, futuro. 200 años después, una nave de uranio transportará a 2 niños, opuesto y complementario, quienes olvidarán los colores de las banderas a cuadros, y el cielo será de infinitos colores, indescriptibles, superpuestos, y Bolivia seguirá sin existir. No habrá existido nunca, ni como corazón, ni como X en un mapa, ni como la infinita soledad de este poema que lleva en sí mismo las letras de la palabra mapa y le agrega una A y se olvida de la E y de la O porque los nombres se tachan, se olvidan. Golpistas, golpeados, golpe. Me preocupa la noción de nación, no la comprendo. Dicta blanda es un concepto que intenté comprender en Brasil después de una charla sobre poesía concreta. Dictadura es un concepto escolarizado. Yo no sé lo que es dictar. Y este no es un texto inocente, pero tampoco es culpable, ni se lava las manos, ni se lava los pies a nadie. Gracias.
Bueno, para concluir esto, y me gustaría si quieren hacer comentarios, ustedes que han venido hoy acá. El título, Transplurinacional, tiene por lo menos dos sentidos para mí. Uno, el hecho de, creo que el título refleja el recorrido de los diversos textos que ponen en cuestión la noción de nación en todas sus versiones. ¿Sería posible continuar generando prácticas, pensamiento que puedan ir más allá del encasillamiento, sea de lo nacional o de lo plurinacional? ¿Sería deseable la destrucción del Estado, de la destrucción del concepto de nación? Este creo que es uno de los sentidos de transplurinacional. El otro es un guiño que le hace el libro a una frase de Demo. Vos la vas a recordar mejor que yo. Pero es algo así como, ¿te acordás, Anor? Hiper, mega, ultra. Sí es. Hiper, mega, ultra, hiper, mega, diverso, incluyente, ridículo, cultural. Hay mucho humor en ese texto, que también es lóbrego y es trágico, y me parece que todas esas tonalidades están en el resto del libro. Pienso también que el título anterior, Corrosión y Anomalía, permanece en este libro, porque siempre hay en la intención crítica de cada uno de los elementos que se van tomando de referencia en los textos, hay una corrosión. Hay una corrosión que intenta desplazar de su lugar todos los lugares comunes que nos habitan. Y por último, y ahora que releías Demo, me lo recuerda, hay una intención, me parece, de ir más allá de una mentalidad insistentemente binaria que organiza todo desde un yo y lo demás es mi oposición. Creo que el arte en Bolivia ha tenido este arte del que estamos investigando, tiene la capacidad de abrir 3 o 4 espacios más a cada situación que se organiza de manera binaria. Creo que esa es una de las fuerzas mayores de estas interpretaciones que los autores han hecho de los textos. Bueno, esto como primera presentación. Y comentar una cosa más. En este viaje mío he hablado mucho sobre este aspecto. Parece ser un momento en el que esta mentalidad binaria o esta disposición al binarismo está en un momento álgido, no solamente por el contexto local, sino también por el contexto global. Y creo que es uno de los principales desafíos poder construir más allá de eso. Y en este sentido pienso o asocio a una asociación de ideas, porque también mi percepción en este viaje, a diferencia de viajes anteriores, mi último viaje era todavía con el último mandato de Evo Morales, había una percepción compartida y un ánimo compartido, con muchos matices, pero al final era como una base tonal para todo, de que había como cierto amparo, de que había como un marco que permitía, pese a toda su descomposición, permitía sentirse perteneciendo a algo, permitía sentirse pertenecer a un lugar. Con todo un recorrido también complejo que parte de un momento de mucha ilusión. Esto dicho en los textos del libro, por ejemplo, por Jessica y también por Denise. Y me preguntaba qué pasa cuando dejamos de operar en términos referenciados en esa ilusión.
y qué espacio en este momento hay para trabajar más allá de la ilusión, muy focalizados en las posibilidades reales que hay. Es decir, que el trabajo está en visualizar esas posibilidades y en poder sostenerlas, más allá de la crisis institucional que en este momento hay, ¿no? Con un Museo Nacional de Arte que es incomprensible, digamos, el funcionamiento actual, la dirección actual es incomprensible, cuáles son los objetivos, y así se podría decir de la mayoría de las instituciones. Entonces, lo pensamos desde la falta, lo pensamos desde ahora no podemos porque no tenemos el marco institucional, o lo pensamos como cuáles son los tránsitos que podemos hacer para generar otra cosa que no sea las institucionalidades que antes nos daban referencia. Bueno, esto era, ahora sí. Agradecer, perdón que me olvidé, al Centro Cultural de España por habernos recibido. Y bueno, otra vez a ustedes. Matecha, ¿querés comentar algo? Hola, querido Santiago. En realidad no quería, pero no sé. Me vi con cara de pregunta seguramente. ¿Me escuchás ahora? Ah, ya. Que decía que gracias por darme la palabra, pero no quería hablar, solo que debo tener cara de pregunta. A mí me parece muy consecuente también con lo que vos cerrabas, ¿no? ¿Dónde vamos a seguir construyendo con la presentación de un segundo libro que hable de esa memoria que necesitábamos hace rato, como evaluar, pero que también se entienda y se amplíe desde otros lugares, que no era un texto que venía a hacer una crítica y un análisis a ciertas obras, ¿no? Sino que se desmarca hablando primero de esa nacionalidad de la que hablamos, tan compleja, en la que algunos nos sentimos completamente identificados y otras se sienten completamente marginalizados, de esas ausencias y esas nostalgias que han sido, digamos, un referente para trabajar mucho en el arte, pero que hoy en día ya, después de pasar por unos procesos llevados a su extremo, como es haber llegado a La Haya, ya no representan lo mismo. Me gusta también muchísimo que esté Jessica inmersa, porque ese poemario de Jessica, el demo, habla un poco también de ese lugar desconectado donde estamos parados, ¿no? Donde realmente nosotros estamos, en qué territorio y parados sobre qué. Me gusta que sea con tu distancia, que miremos estos textos. Porque creo que ahorita nosotros lo que más nos conflictúa es un poco analizar qué queremos decir y desde dónde, porque nosotros también estamos fragmentados, ¿no? Pertenecemos a unas comunidades diversas que son pequeñas y que no son consideradas dentro de un relato nacional grande, porque tampoco es que estamos construyendo, digamos, ese relato nacional grande desde el arte contemporáneo. Son obras que hablan de procesos, de tiempos, de contextos y de historia, pero que juntas quizás no arman ese imaginario nacional. Entonces, con esa distancia tuya, capaz nos es más fácil ubicarnos a todos, ¿no? Como decía Denise, tenemos la ventaja de los que vivimos en La Paz, que hay como un cierre permanente político y una actualización de tu estado-nación, y cuando estás en Santa Cruz son otros los parámetros para existir en el mismo país y para hacer obra también, ¿no? Así que todo lo que construye el libro, y el primero, me parece que viene por primera vez a sentarnos también
Por eso me parece genial la propuesta de seguir leyendo en persona, a ver qué estamos realmente produciendo y pensando, y qué se está escribiendo, que luego cuando no haya esa intermediación para charlar de ese sujeto, releamos y repensemos eso mismo una y otra vez también. Eso nomás. Aprovecho para comentar que en el tercer libro, Carla Espinosa, que está acá, ha escrito un ensayo sobre la coca y la cocaína en el arte contemporáneo boliviano, y que una de las bellezas de su ensayo, igual que el de Santi, es poder utilizar registros diversos y entramarlos. Por un lado está el análisis, la contextualización, por el otro de esas dos cuestiones, de la coca, los tránsitos de la coca y de la cocaína en todas sus dimensiones, económica, espiritual, política, como condición para pensar a fondo un repertorio de obras de artistas, ¿no? Especialmente Alfredo Román, Gastón Ugalde, pero también nuevamente Alejandra Delgado y la propia obra de Carla. Esto mezclado con dos momentos que le dan una encarnadura muy especial, que son una crónica de un viaje que hace Carla a los Yungas, donde por una temporada ella participa del cultivo de la coca, y el otro, una serie de conversaciones que tiene, o de encuentros más bien, que tiene con una yatiri, que le enseña toda la ritualidad del uso de la coca. Entonces, para mí, estas dimensiones, todas estas formas de escribir, que no le dan, digamos, que no le dan preeminencia a lo académico, que es lo hoy esperable de todas las escrituras sobre arte, incorporan perspectivas, modos de entender, incorporan sensibilidades que la academia, de las que la academia no puede dar cuenta. Y sobre todo, un trabajo que hemos hecho mucho es como ver en qué momento es pertinente poner la primera persona, anclar el texto en la propia voz. Y otro elemento que hay en ese texto, no sé por qué me estoy adelantando, pero bueno, como para que vayan saboreando quizás o tengan la expectativa del tercer libro, que se vincula con el texto de Denise, que son los imaginarios entre Oriente y Occidente. Bueno, ahora sí. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Sí. Sí. Bueno, felicitarles, ¿no? Es exponente. ¿No sería mejor que te saques el barbijo? Felicitarles. Yo creo que cada libro es un aporte a la cultura, a la biblioteca, ¿no? Al estante, para tener, digamos, más libros, más material, de acuerdo a la época, la vivencia y la época en que estamos viviendo. Y me parece bien también esa de que haya nuevos escritores, nuevas propuestas para poderlo analizar y ver de que también, digamos, todos estos libros yo creo que son bienvenidos para los lectores, porque es un aporte, ¿no? Es un aporte en un sentido de que la literatura va evolucionando cada vez más. Y también viendo la realidad política y la situación. Y también es un aporte, ¿no? Una salida de expresión para poder expresar, al igual que un músico, hago esa comparación, que puede ser una composición o una melodía de acuerdo a la situación que se vivencia. Entonces, desde ese punto de vista, yo los felicito y
sigan adelante. Lo que yo podría decirles es que, por lo que percibo, hay una temática, ¿no? Esa de la temática de la historia, de todo lo que fue historia fue malo. O sea, yo también pensaba así, pero hay cosas de la historia que son bellas también, que ha construido Sudamérica y los países, Europa. También debemos resaltar esas cosas para poder un poco equilibrar, digamos, ¿no? Y el otro también es que esta diferencia en Bolivia, que es bien marcada por algunos que han usado, digamos, yo lo veo así, yo he entrado también en esa línea de Occidente, o sea, Santa Cruz, que tiene su ritmo, y la parte andina es natural, o sea, es una cosa que existe, es como yo me levanto en la mañana y estoy en mi patio, y de pronto miro el Limani, que está todo nevado, y te imaginas ir ahí sin zapatos o con zapatos. Es una cosa que uno se pregunta, ¿no? Es lo mismo, o sea, la naturaleza, por ejemplo, yo les comparto que acá como hay, digamos, cuentos, por ejemplo, andinos del zorro y el cóndor, que son bien jocosas, humorísticas y también tienen mucha enseñanza, mucha sabiduría en el fondo, porque eso lo hicieron en estos lados, ¿no? Pero allá también tienen la parte, por ejemplo, la literatura de Santa Cruz. Yo, por ejemplo, hay uno que yo lo leí, es bien cortito, es una historia de una leyenda de que cuando aquella persona que muere, ¿no? Es una leyenda antigua de que esa persona muere, entonces para ir al paraíso, él tenía que cruzar el río a nado. Pero había un detalle, tenía que enfrentarse con el caimán o el yacaré, que le dicen. Pero el yacaré, él tenía que matarlo, vencerlo al yacaré, y una vez pasar el río y pasar al paraíso. Y yo nunca me imaginé eso, porque acá, en el lado, yo he nacido por estos lados andinos, y pues ahí está la historia de los incas, la historia de la cantuta, y una serie de leyendas, ¿no? Con respecto a esto, de la colonia. sí. Entonces, lo que quiero decir es que, bueno, no voy a preguntar, sino lo que quiero contribuir es que hay así literaturas, digamos, que son bellas, o sea, no, yo no lo veo tanto la diferencia, sino es ponerle el interés de saber, digamos, captar otras líneas y poder abrirse, digamos, ¿no? A este tipo de, no separar, por lo que veo, digamos, ¿no? De que es Occidente y no, yo me siento aquí. No, tienen sus cosas bellas. Eso quería comentar, muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. La intención también es poner en crisis algunos estereotipos sobre lo boliviano, eso es sobre todo, ¿no? Y bueno, ese es uno de los aspectos del libro, que parten de las prácticas de los artistas, no es una invención de los propios textos. Y también me parece que hay un rescate de una cantidad de aspectos de este territorio que son afirmativas de una potencial comunidad, por ejemplo. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Bueno, muchas gracias otra vez y los esperamos entonces para hacer una lectura en profundidad de algunos de los textos el jueves 24 a las 7 de la tarde en persona, que es en Sopocachi. Gracias.